Paula Mónaco Felipe acaba de publicar Ayotzinapa, Horas Eternas, un libro sobre la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de 3 de ellos en México. Ellos eran estudiantes para ser maestros rurales, en el estado de Guerrero, donde se produce el 60% de la amapola y el opio que produce México, donde manda el crimen organizado. El libro también es una reflexión sobre la vigencia del mecanismo de la desaparición forzada de personas. Paula lo conoce bien, en carne propia, porque su padre, Luis Mónaco, y su madre, Esther Felipe, fueron secuestrados y desaparecidos en Córdoba en 1978. En esta primera imagen se observan a amigos y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Contanos, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran estudiantes normalistas, es decir, que estudian para ser maestros rurales de escuelas normales, de primaria, en las zonas más pobres de México. Ese 26 y 27, el 26 de septiembre de 2014 estaban en Iguala, una ciudad de Guerrero. Habían ido a tomar colectivos para trasladarse a una manifestación que se hace cada 2 de octubre en el aniversario de la mayor masacre estudiantil de México. Habían ido a tomarlos porque siempre hacen eso, porque son escuelas que necesitan colectivos para trasladarse y ellos no tienen los medios para cubrirlos. ¿Y qué pasó en ese momento? El 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, sufrieron varios ataques en al menos 4 escenarios diferentes, ataques con armas de fuego, disparos, balaceras que duraron minutos varias veces, en algunas oportunidades con armas de grueso calibre, y quienes los atacaron fueron integrantes de diversas corporaciones. También los trataron de chocar con camionetas. Participó la Policía Municipal de Iguala, la del pueblo vecino que se llama Cocula, la Policía Ministerial, Policía Federal, Federal de Caminos y el Ejército Mexicano, en particular del 27 Batallón de Infantería. En esta segunda imagen estamos viendo a quien era alcalde de Iguala en ese momento, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pinedo. ¿Quiénes eran y qué relación tienen con este caso? María de los Ángeles Pinedo es la esposa del alcalde, era la candidata, era la que ocupaba el cargo de beneficencia local y con aspiraciones muy serias a ser alcaldesa, a relevar a su esposo y seguir en el poder. Son una pareja con mucho poder en esa región de Guerrero. Él es un empresario que se dedicó siempre a la compra-venta de oro, que tuvo un ascenso económico muy repentino, y los dos están vinculados al cártel Guerreros Unidos, que es una de las partes que integran el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. A ella se la señala como la operadora en específico de ese cártel en esa zona. Varios de sus hermanos fueron presos y asesinados, eran capos de ese cártel, y se señala que los dos pertenecían de alguna forma a este grupo delictivo, el alcalde y su esposa. Están presos desde hace más de un año, pero todavía no los han imputado por nada. Durante la investigación surgió el dato de que uno de los colectivos que utilizaban los estudiantes podría haber estado acondicionado para el transporte de heroína hacia Estados Unidos. ¿Cómo es esa situación? El Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retomó algunas cosas que se publicaron en la prensa en los primeros días y que rápidamente desaparecieron en la confusión de los temas, según los cuales uno de los colectivos que los jóvenes tomaron tenía, y ellos lo ignoraban por completo, una carga de heroína. Han pedido los expertos de la Interamericana que se avance sobre esta línea de investigación, pero el Estado mexicano todavía no la ha tomado. ¿Por qué que se avance? Porque ya hay juicios iniciados por ese trasiego de drogas desde Iguala hacia Chicago, Estados Unidos. México se ha transformado en los últimos años en el segundo productor mundial de heroína, solo después de Afganistán, y más de la mitad de la producción de heroína de México sale desde Iguala. En esta imagen observamos una de las fosas donde supuestamente estaban enterrados los estudiantes que fueron víctimas de la desaparición forzada. ¿Por qué el Estado mexicano se empeñó en insistir con esta versión? La primera versión que dio cuando aparecieron algunas de esas fosas no indicaba directamente el Estado que fueran los normalistas. Informaban que hallaban fosas y otras voces de medios de prensa decían que eran de los normalistas y el Estado evadía pronunciarse porque no había resultados de ADN. Cuando pasó más de un mes, el Estado mexicano dio una versión que es la misma que ha sostenido durante 1 año y medio, que fueron los entregados, que los capturaron policías, que los entregaron al crimen organizado, los asesinaron y los calcinaron.
De esa versión no ha salido el Estado mexicano, aunque en los últimos meses los expertos y peritos de la talla del equipo argentino de antropología forense han demostrado que eso es imposible, que eso nunca ocurrió. Yo creo que lo que se intentó, digitando de alguna forma a la prensa desde el comienzo, fue acabar el tema. Pero lejos de acabarlo, esto llamó la atención del mundo entero y nos permitió entrar a ver también algo que algunos defensores de derechos humanos denunciaban en México, como el padre Alejandro Solalinde, de que las fosas clandestinas en México están por todas partes. Solalinde dice que México es un país de fosas, que caminamos sobre muertos, y uno lo puede constatar. Ahí nosotros comenzamos a caminar y empezamos a encontrar fosas recién excavadas, y en otras zonas de Iguala los periodistas caminamos y los lugareños nos muestran que hay fosas. Se da cuenta uno, el olor, la ropa abandonada, las señas de que ahí fue enterrada clandestinamente fue enterrada gente, y eso ocurre en muchos lugares del país, no solo en Iguala. En esta imagen se observa una de las leyendas que más trascienden sobre el reclamo, que es vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Cómo ha sido la lucha de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa? Yo llegué a Ayotzinapa cuando había transcurrido una semana casi de la noche, 6 días. Y desde entonces no los he visto descansar ni una vez. Todos los días salen, todos los días van a algún lugar, igual al Zócalo de la Ciudad de México ante miles de personas, que a un pueblito, que a una escuela. Todos los días caminan y caminan, golpean las puertas que haga falta, van con el gobierno, van con la ONU, a donde se pueda, tratan de buscar. Y tratan de buscar también de otras formas, arriesgando la vida, metiéndose a las montañas, a donde domina el narco, donde están las fosas, donde el narco circula diariamente, a tratar de buscarlos. Se transforman en investigadores como otros padres desaparecidos. La lucha de ellos ha sido incansable. El cuerpo no les responde igual. Muchos de ellos están enfermos, son personas que tienen una salud muy frágil, además porque son campesinos, son albañiles, son migrantes que han tenido una vida sin ninguna comodidad. Y aunque el cuerpo tira para atrás, ellos siguen tirando para adelante. Ella es Genoveva Sánchez, la madre de Israel Caballero Sánchez. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano con estos familiares? La respuesta ha sido al comienzo una atención, los recibían, les llamaban por teléfono, le daban contactos permanentes que los monitoreaban, pero con el paso de los meses eso se fue haciendo cada vez más esporádico, y lo que se puede ver desde afuera es bastante indolencia por parte de la mayoría de los funcionarios que tratan con ellos. Indolencia al punto de que uno de los asesinados cruelmente, Julio César Mondragón Fontes, a quien le arrancaron los ojos y la piel de la cara estando vivo, pidió una exhumación de sus restos porque nunca le habían dado una prueba de ADN, y el cuerpo de Julio César estuvo más de 3 meses adentro de un refrigerador sin que le hicieran el ADN, porque el juez decidió irse de vacaciones y no dejar a nadie a cargo. En esta última imagen vemos a Melanie, la hija de Israel Caballero Sánchez, uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y la traigo a colación porque tu libro está pensado y trabajado también desde cómo ese mecanismo de la desaparición forzada de personas continúa vigente, y hay un nexo con tu propia historia, porque tus padres han sido secuestrados y desaparecidos en Córdoba en 1978. ¿Qué puedes contarme de lo que fue ese momento? Ahí está Melanie, arriba con su tía Lourdes y abajo con su mamá Rocío. Su mamá fue el 20 o 23 de diciembre del 2014, yo estaba en Ayotzinapa porque fuimos los integrantes de Hijos a acompañar la Navidad, el Año Nuevo, y su mamá me la puso en los brazos y me pidió que se la cuidara, y fue una niña que me sorprendió, muy alegre, y cuando me dice que era hija de Israel, de uno de los muchachos, fue muy fuerte para mí porque Melanie tenía en ese momento la misma edad que yo cuando se habían llevado a mis papás, digamos, la historia era la misma. Y si algo me faltaba como para terminar de liarme con la historia de Ayotzinapa, creo que eso de Melanie Israel fue la última puntada. Tal vez ahí más o menos empecé a tener más clara la idea de que, además de como periodista darle cobertura a esto, tenía que tratar de buscar seguir con el tema y tratar de mostrar más allá de la noticia del día a día que hay en la desaparición forzada, porque la desaparición forzada es algo que desde fuera se ve como una pelea, casi una batalla política, pero hacia adentro es alguien a quien le seguís poniendo el plato en la mesa, alguien que no está cada vez que
que es su cumpleaños, alguien que cuando uno es el hijo del desaparecido podés ir de alguna forma incorporando esa ausencia, pero nunca deja de faltar. Ese espacio que ocupa la ausencia es muy grande y es como una tristeza que no se acaba nunca. Entonces, bueno, el libro intenta mostrar, documentar la versión de las víctimas y los sobrevivientes, pero sobre todo acercar al lector a ver de cerca cómo se vive, cómo es la desaparición forzada. Por eso incluyo mi propia historia, no por una idea de comparar ni de aparecer yo. En algunas partes del libro aparezco y si no también está mi visión de eso, pero la idea es que acercar al lector, que deje de estar tan mediada la relación con un desaparecido, que en México además no solo Ayotzinapa, son decenas de miles en los últimos 10 años.